La revolución siempre es un gran sueño. Hizo confluir a generaciones que habían participado en otros procesos de intentos revolucionarios. Nicaragua era el comienzo del sueño de la revolución. Para nosotros los argentinos que caímos ahí, y fuimos ahí porque había una revolución o porque sabíamos que estaba pasando algo, fue una experiencia que nos marcó. Lo nuestro fue un sueño, lo de los nicaragüenses fue una realidad. No me quedaría en el sueño de una generación, ojalá y fuera el sueño de todas. La posibilidad de volver de alguna manera a recuperar esos valores y eso que caracterizó a la revolución y que ahí está, pues. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua. ¡Patria libre! ¡Que los pareños somos el poder! ¡Para que vivamos nosotros nicaragüenses en paz! La Guardia ha sido derrotada militarmente. Lo que nosotros tenemos pendiente únicamente es rubricar nuestra victoria con la entrada a Managua, y ese asunto es... Esa guardia es una salvaje. Esa guardia no tiene piedad de nadie, ni Somoza tampoco. Para que crea, hay gente que responde por ese hombre. Serán de ellos su mismo gremio, de él de ser tan malo. Pero la gente que responda por ese hombre, ese es un salvaje, ese es una bestia con cara de gente, tiene ese animal. La valentía y el heroísmo de nuestro pueblo derrocaron todo lo que significó por largos años en nuestra patria el somocismo. Hermanos nicaragüenses, Somoza está por irse en cualquier momento. La Guardia, institución más tenebrosa de este gobierno genocida, está completamente derrotada. La sangre generosa de nuestros hermanos caídos y el heroísmo sin límites de nuestro pueblo, de nuestros héroes y mártires, vivirán en la nueva Nicaragua. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el Gobierno de Reconstrucción Nacional! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! Ya en el año 75 la situación se puso un poco complicada. En el golpe del 76 a mí me echan de directora del hospital. Vino alguien que yo no conocía, pero me dijo, ¿usted hoy viaja a Santa Fe? Sí, Guaparaná, sí. No vaya, doctor. Entonces mi marido cae preso. Al día siguiente me enteré que esa noche habían matado a 2 o 3 de la gente que a mí me estaba invitando. En un departamento donde vivíamos 3 chicas, desaparecieron 2, que fueron llevadas a la ESMA. En enero del 76, yo viajé a Santo Domingo con mi entonces esposa y mis 3 hijos. Yo no desaparecí esa noche porque no estaba en la casa. Ante el golpe, desaparece Raimundo Gleiser. Pasó el 27 de mayo, el día que Raimundo se fue de mi casa a la mañana, bueno, que iba a volver entre 8 y 9 para festejar mi cumpleaños. Y no volvió.
final que nos fuimos al exilio en Francia. Pero no llegaba, mi compañera tampoco dormía. Lo único que dormía era mi hijo. Lo secuestran a mi hijo en esa casa donde matan a su padre y a Santucho. Pues al mediodía ya supimos algo más y no volví más a mi casa. Tenía 21 años, mi hijo secuestrado, mi compañero muerto. Volví, Ortega me dijo, no, Jorge, váyase. Me llevó otra vez a la citroneta y nos están esperando los malos. ¿Quiénes son los malos? Le dije, haciéndome el pendejo. Y entonces me dijo, los malos, Jorge, váyase. Y bueno, así salimos al exterior. Mi hijo ya había sido entregado a su abuela. Logramos que lo entregaran a su abuela paterna antes de que yo saliera del país. Entonces decido salir y salgo. Yo me tuve que ir. Medio se fue después. Conservar una actitud militante relacionado con las posibilidades de militancia. Primero la militancia de la denuncia de la dictadura, que era lo fundamental, digamos, ¿no? Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Yo salí de Argentina en el 77, estaba en Devoto, presa. Estuvimos un año en Perú, muy mal, y de ahí fuimos a México. En México, en el 78, conocimos a la gente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que estaba trabajando en México y estaba vinculada, por supuesto, a todo el proceso que se estaba dando en Nicaragua de la insurrección. Cuando hagamos la lucha reivindicativa de obreros y los campesinos, es cuando estaremos trabajando por construir una nueva Nicaragua. Los conciertos del Frente Sandinista se llenaba y la convocatoria, digamos, de representantes de las asociaciones que apoyaban al Frente Sandinista eran de 300, 400. Era un poder ese México solidario que había. Aquí cuando se lograban meterse los perros de Somoza, mataban hasta los animalitos, las criaturas. Nos bombardeaban por aire y nos quemaban, nos pegaban fuego. Y eso me dio a mí gran ira. Y puse yo, mi vida, y todo mi taller y toda mi fortuna al Frente Sandinista. O los obreros de la Volkswagen, que se pusieron una meta de 1 millón de balas para el Frente Sandinista, se las compraba y se las daba. Nos fuimos primero para Bolivia, después nos fuimos para Centroamérica, recalamos en Costa Rica, ahí entramos en contacto con compañeros del Frente y seguimos viajando hasta Canadá, nos asentamos en Canadá, hicimos solidaridad con el Frente Sandinista en Canadá hasta que volvimos a Nicaragua, porque ya habíamos pasado, en el año 1979. Y ahí nos incorporamos al proceso revolucionario, ¿no? Ya estábamos incorporados de antes, de otra forma, pero bueno, ahí nos incorporamos directamente en Nicaragua. Uno se fue vinculando cada vez más con los sandinistas y con los guatemaltecos y con los salvadoreños y con los haitianos. Y uno fue ampliando el conocimiento y el corazón. Para mí, internacionalista, hay un compañero que es listo para cumplir cualquier tarea, es listo para ir a cualquier lugar. La situación política del pueblo nicaragüense es muy parecida a la situación política de nuestro país,
porque los dos pueblos que estaban viviendo debajo de dominación de los gringos hace mucho tiempo. Y en triunfo del pueblo nicaragüense consideramos que también en triunfo la victoria de nuestro pueblo. No mucho. Llegamos a París, nos ubicamos y en ese momento se empieza a mover Nicaragua. Entonces nos llamábamos por teléfono, mirá que hay un programa sobre Nicaragua. Primero nos íbamos a ir a Mozambique, pero en el interín surge lo de Nicaragua y entonces era mucho más interesante volver a nuestra América Latina que ir a Mozambique. Y en el 79, cuando fue el triunfo, fue como lógico, digamos, el pensar en venir a Nicaragua. Mi primer contacto fue en el año 78, acompañando a Berta Navarro, una documentalista y productora muy importante mexicana, haciendo un documental sobre la revolución nicaragüense, que se llama Los que harán la libertad. Y ahí entramos por primera vez a Nicaragua después de la insurrección del 78, y fuimos a Managua y estuvimos en el Estelí, bombardeado, quemado y qué sé yo, filmando, como mexicanos de la televisión mexicana, que yo no abría la boca para que no saliera el argentino. Estuvimos en una conferencia de prensa frente a Somoza, una imagen francamente repulsiva. Formulo a los nicaragüenses los mejores deseos por un feliz y próspero año nuevo. Que el Dios de las naciones derrame sus bendiciones para la felicidad del pueblo nicaragüense. Yo llegué primero en el 80. Venía buscando nuevos aires. Y creo que el nuevo aire era la revolución que había en Nicaragua, que se había dado en el 79. Para mis hijos, ya no quería vivir en sociedades capitalistas ni sociedades de consumo. Quería que mis hijos tuvieran otros valores, que era lo que yo suponía y creo que había en Nicaragua, y había esos valores. Llegamos a Nicaragua. El Frente necesita apoyo, necesita ayuda para formar sus cineastas. No tienen cineastas. Y la idea era enseñarles a sostener una Bolex, cuerda, en la mano, que no se moviera, también un poco de sonido, algo. Y cuando sabían hacer eso y exponer... Señora, ¿usted está contenta porque se va su hijo? Estoy muy feliz. Son dos hijas mujeres. ¿Y a dónde se van? A Muelle de los Muelles. ¿Y qué piensa usted de que se vayan? ¿Que se van? Pues yo estoy muy contenta, estoy feliz porque van a enseñar pues a los campesinos y así mismo ellas... Y luego nos piden que fuéramos a Nicaragua, que filmáramos, que hiciéramos una película para que sirva para toda la tarea de solidaridad internacional y propagandización de la lucha del Frente. Se planificó, nos juntamos con Berta y hicimos 3 equipos. El viaje empezó muy mal porque estábamos nerviosos, porque todavía teníamos que gestar qué película íbamos a hacer. Yo me acuerdo que llevaba colgado el Nagra, que pesaba con las pilas y todo. Creo que a la hora y media, una cosa así, me di vuelta y vi un chico fuerte ahí, bárbaro. Agarré y le dije, pibe, tenés una fuerza maravillosa, yo con suerte puedo llevar mi cuerpo. ¡Pum! Me encajé en Nagra y a ver cómo podía caminar yo con mis propias patas, digamos. Me acuerdo como a las 2 horas se hace una parada y en un rito. Y yo llego como medio más tarde, ahí estaba Jorge sentado, muerto. Entonces Jorge me mira y me dice, Nerio, espero que estos hijos de puta ganen porque de aquí no salimos más. Y nos agarró un ataque de risa. El ejemplo del Frente Sandinista, cada vez más activo en la montaña, se hace sentir también en las ciudades. La represión somocista crece. Hasta que logramos
cruzar la frontera. Me acuerdo del monolito, que era la línea divisoria entre Honduras y Nicaragua. Un compa del otro lado vestido de verde oliva, diciendo bienvenido a territorio liberado. Entonces empezamos a bajar y eso sí nos produjo mucha alegría. Y porque aunque llovía, estabas con fango, no te podías agarrar muy bien y todo eso, pero llegábamos, por lo menos habíamos llegado a un pedazo de América Latina liberada. Y en la caída, bueno, nos encontramos varias veces con Nerio, todos embarrados, y nos abrazamos y y festejamos y pensábamos que Raimundo estaba con nosotros ahí. Llegamos aquí a Managua con una maravillosa, yo la llamaría así, una maravillosa desorganización. En el lobby del Hotel Intercontinental, por días estuvimos sentándonos por turnos a ver si aparecía alguien que conociéramos. Hasta que apareció el gordo Roberto, el hermano de Aurora. Entonces dice, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo que hacemos aquí? Parecía Pancho Villa, pues con todas las bandoleras aquí atravesándole una pistola, un AK. Entonces ahí nos integramos con él y ahí comenzamos a conocer Nicaragua. ¿Quién es esa muchacha que lleva el guerrillero en el anca segura de su caballo prieto? ¿Quién es esa chavala alegre y querendona, como una palomita, como una gongolona? Respondieron los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la nicaragüita. ¿Quién es esa morena de pelo suelto al viento, espiga de mozote pegada al guerrillero? ¿Quién es esa cipota fragante y transparente, como chorrito de agua clarito de vertiente? Respondieron los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la nicaragüita. Respondieron los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la nicaragüita. Mira, esto es el cuá, cuando yo era médica del cuá. Estas son fotos viejas. La cámara de foto la tuve gracias a que vino un yanqui y me la donó para el trabajo que yo hacía en Leismaniasi. Después pasaba alguien, por ejemplo, por el cuá, cuando ya no había forma de comprar rollo y esas cosas, y yo le decía, vos tenés rollos, que me regale. Bueno, así como alguien que pasaba me regalaba los rollos, yo le decía, toma, te entrego rollos para que vos los hagas revelar en Europa. Y ese rollo volvía con otro que a lo mejor no era ni italiano ni español, volvía con un inglés. Yo vivía acá en Matagalpa, digamos, era mi sede, y trabajaba. La sexta región es
Matagalpa, Jinotega y Guaslala. Durante 10 años, por lo menos, yo di vuelta. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que nos pasó fue en las nubes. Habían tomado unas tierras, la revolución, los sandinistas, para hacer ahí una escuela. En la sexta región, cuando yo llegué, en el 79, había 6 centros de salud que estaban todos en las ciudades, lo que explicaba perfectamente la falta de atención médica en todo el campo y el altísimo analfabetismo, la altísima tasa de mortalidad infantil, pero yo creo que era como del 120, 130, 150 por mil. Trabajábamos montones de horas y ni cuenta nos dábamos, porque estábamos tan fascinados en crear un nuevo sistema de salud. Viajo al Cuabocay a organizar una campaña de vacunación y en esas jornadas matan a Ambrosio Mogorrón, que era un compañero que yo lo quería, pero le tenía una gran admiración. Para mí era como el paradigma de lo que debe ser un revolucionario. Entonces, cuando lo matan a Ambrosio, me dicen que se va a cerrar el Cuabocay. Digo, pues no puede ser, como nadie va a ir. Entonces yo dije, yo voy a ir, y me fui y me metí acá. 2 años estuve ahí en la zona del Cuabocay, muy cerca de la frontera con Honduras. ¿Está enfermo el niño? Sí, está bien enfermo, me duele, dice, en muchas partes, está bien enfermo. No vamos a verlo. ¿Qué tal, señor? Bien, ¿y usted? Ajá, Rafinito. Buenas tardes. ¿Cómo te sentís? ¿Estás mal? ¿Qué tenés? Un dolor en la cabeza. ¿La calentura cómo les está dando? ¿Frecuente? Sí. Muérdelo. Yo sacaba fotos a todo. A todo. Nunca pensé que esas fotos iban a servir para algo. Yo había ido a Europa y había sacado fotos de un zoológico para que los niños del CUA pudiesen saber qué cosa era un elefante, una jirafa, lo vieron. Entonces, yo paso así y la gente estaba chocha. Qué lindo, tenemos cine en el CUA, tenemos cine en el CUA. Empiezo a pasar otros carretes donde estaba la gente que ya había muerto. Entonces yo dije, acá vaya a saber el efecto que le va a causar. No, estaban felices, me decían, miralo a Juan, ¿viste? Porque estaba la foto, era cuando estaban vivos, activos, no, esas cosas así que fueron muy fuertes, muy fuertes. Y este es un taller, fíjense cómo se ríen, un taller de brigadistas aprendiendo a vacunar, que se vacunan entre ellos, empiezan por vacunarse entre ellos. ¡Wow! Esta es un de cara al pueblo en el CUA, en la zona del CUA. Los de cara al pueblo era la forma más clara de democracia popular que yo haya conocido nunca, ¿no? Se reunían, las autoridades nos reuníamos, digo no porque yo era de salud, y una vez por mes frente al pueblo, y el pueblo te interpelaba con los principales problemas que tenían. Por ejemplo, yo recuerdo una vez a mí que me interpelaron preguntándome por qué tenían que hacer tanta cola por qué estaba organizado el centro de salud de tal manera que tenían que esperar un montón de tiempo. Entonces tenía que dar una explicación y si no tenías explicación, tenías un mes para resolver ese problema en conjunto con lo que se llamaba el Consejo Popular de Salud. Yo me lo tomé en serio, que era la patria de los hombres y mujeres libres. Entonces yo, imagínate, dice, París, Matagalpa sin escala. Era una UPERA, Unión de Producción Estatal. Ahí éramos todos cortadores, trabajadores del Estado, porque la primera campaña de café fui desarmada, que fuimos a Matagalpa en el año 81, pero ya después en la siguiente ya íbamos armados, porque ya el enemigo estaba muy cerca, habían habido muertos entre los cortadores. Yo no podía entender cómo podían y no tenían ni luz eléctrica, le daban una candelita, o sea, era terrible, ¿no?
ahí empezaste a tomar conciencia de cómo era este país antes de la revolución. Yo creo que era una escuela más que otra cosa. Y era una escuela sobre todo para los jóvenes nicas, para todos los trabajadores urbanos y para los jóvenes y no jóvenes, internacionalistas, extranjeros, que estábamos acá. Era más que nada una escuela ideológica. Yo creo que aunque fue creado como una contribución a una escasez de fuerza de trabajo que había, al final funcionaba más como una escuela para entender realmente cómo vivía la gente en el campo, las condiciones con las que vivían los campesinos. Nosotros podíamos comer, aunque fuera por un tiempo, comer lo mismo que ellos comían, comer los frijoles en bala a las 4 de la mañana. Y realmente la productividad nuestra yo creo que era bajísima, era una productividad lamentable. Cuando se empezaron a hacer las cuentas de todo lo que costaba el combustible que gastábamos para ir, la comida que nos comíamos, y la tiraban contra lo que producíamos, pues párenla. Pero ayudamos, y todos los que fuimos pusimos nuestro granito de arena, pero sobre todo creo también nos sirvió para entender realmente cómo vivía la gente, así como había sido antes la cruzada de alfabetización. ¿En España? De todo. Somos de profesión diferentes, todos. Sí, por eso vos, ¿qué haces? Yo soy médico. Nos han recibido estupendamente. En esa UP venían todos los niños sucios. Entonces digo, bueno, mañana el que no me venga con la cara limpia, no hay beso. Entonces, al día siguiente todos con las caritas limpias, un beso. Entonces de pronto un niño en la fila, porque se ponían en fila, me dice, Chela, ¿a mí no me va a dar 2 besos y un abrazo? Le digo, ¿y por qué? Es que yo me bañé. Entonces, y había otra niña que me llevó a su casa. Todos los días me traía un huevo de regalo. Y me decían los compañeros, vos no sabés lo que te trae. Un huevo acá es como un diamante, no tiene ni gallina. Y me llevó, bueno, montaña adentro. Y era una habitación con una tijera de lona, toda meada de orines, ahí dormía toda la familia. Y había un fogón. Y sobre una repisita había un candelito así, chiquitito así, para iluminarse con querosén. Yo por decir algo, digo, ¡ay, qué bonito candil! Y me dice la señora, tome, se lo regalo. No, era lo único que había en esa casa. Y me lo regaló. En mi caso personal fui 2 veces, una vez 2 meses, la otra vez casi 4 meses. Y ahí nos encontrábamos con compañeros argentinos, compartí con la Cachorra, con Aurora. Yo creo que fueron momentos duros, difíciles. Teníamos miedo cuando estábamos en los surcos a veces. Teníamos orgullo cuando lográbamos llegar a cortar 7 latas de café. Eso era una gran cosa. Después venía cualquiera y cortaba de los campesinos que estaban ahí, cortaba 11 o 12 y te demostraba que era un desastre. La militancia era parte de la vida, era algo que no se le daba una etiqueta. No es que vos militabas, vos vivías y la vida era estar en la revolución, apoyar las cosas cotidianamente. O si había que hacer algo, se hacía, no sé. Además, yo creo que en eso tiene mucho que ver cuál es la idiosincrasia o las características del pueblo nica, ¿no? El pueblo nica es tranquilo, es jodedor. Entonces, en el corte de café no era con estilo argentino, hay que ir militantemente a cortar café. No, era una joda total, o sea, se cortaba café, se jodía, se bailaba, se hacía el amor, se hacían parejas, entonces es otra onda, o sea, era el vivir la revolución pero con una alegría constante, pues. Esto fue en Matagalpa. A mí me gusta mucho verme en esta foto porque la sonrisa que tengo es tan genuina, ¿no? O sea, yo me sentía realmente feliz. Yo creo que la foto muestra muy bien un estado de ánimo. La cara mía refleja el balance de esos cortes. Era sobre todo alegría, ¿no?
Yo creo que en realidad también ese tipo de actividades como el corte de café o otras, sobre todo quizás más para los jóvenes, era también parte de una estrategia educativa política, de apoyo, de generar un apoyo y de generar una conciencia en nosotros, los jóvenes, los que estábamos siempre apoyando la revolución en todo momento. El recuerdo que predomina para mí de eso es muy dulce. La segunda vez que vine, venía con barba y me acuerdo que mi compañera me fue a buscar con mi hija. Venía con un loro acá, que le había traído a mi hija, y no me reconocieron. Pasaron delante mío, yo me callé la boca. Pasaron, estaba toda la gente, había un montón de gente. Yo tenía con la barba gorda, así que no había llevado barba. Cuando me iba, con medio sucio, con el coso aquí, el loro, pasaba como... Pasaron delante mío 2 veces, yo... Hasta que por ahí me miraron, ¿no? Durante una semana participó mi hijo más pequeño, que tenía 7 años. Entonces él, cuando íbamos, porque teníamos visita, tipo la cárcel, así teníamos los domingos, teníamos visita. Entonces yo me acuerdo que le llevaba comida. Una fuente así de fideos, y cuando no solo para ellos dos, pues para todos. Entonces, ahí vienen los fideos. Entonces se abalanzaban todos. Era el único día que comían. Y entonces mi hijo pequeño se quería quedar y se quería, no había forma. Entonces hablé yo con los compañeros responsables y se quedó. Y en esa semana hicieron la tarea de trasplante, de trasplantar las bolsitas, los almácigos de café a otro lado. Y él trabajó muchísimo, le dieron, porque hizo la misma tarea que hicieron los grandes, y le dieron una medalla de Lenin, me acuerdo, en una formación. Y estaba fascinado, feliz, después me lo llevé. La anécdota de la familia. Siempre tuve un pensamiento político. Mi grado de organización era cine de la base. Hace muchos años que pienso, de los 20 años más o menos, pienso en cine. Creo que el cine puede ayudar y acompañar a los procesos de un pueblo. Entonces he tratado de hacer un cine que sirva para eso. Y no es fácil, y es una tarea humilde. Y me interesó mucho la campaña de alfabetización, que fue tal vez mucho más interesante que la guerra. Hola. Hola, Nerio, ¿qué tal? Luego Buenas. Nerio, ¿cómo estás? empieza una relación como Cine de la Base con el cine institucionalmente NIC. Y nos proponemos la campaña de alfabetización. Y nos fuimos con Jorge a filmar. La Cruzada Nacional de Alfabetización fue espléndido el trabajo. Fernando Cardenal, que la dirigió, es un hombre extraordinario, que movilizó nada más que un ejército inmenso de brigadistas. Y la alegría de esa gente, y el encuentro, era un poco el símbolo de la paz. Había toda una nomenclatura muy militar. Estaban las brigadas de alfabetización, los frentes pero eso fue intencional, un poco para crearle a una generación de chicos y chicas que no habían tenido, no se habían atrevido a tener un involucramiento en la lucha contra la dictadura,
un poco como para empardarse con los que sí habían sido guerrilleros. Estos eran los guerrilleros de la alfabetización. No hay diferencia entre yo que peleé y vos que no peleaste. Vos también peleaste. ¿Contra quién? Contra el analfabetismo. Mi vinculación es conocer a ese pueblo, pero conocer ahora a los hijos y a los abuelos de ese pueblo, los que había alfabetizado el sandinismo en el 20 y pico. Yo viví con él en Huihuilí. Él empezó a formar una cooperativa, trabajaba con toda la gente que había, ¿verdad?, en el campamento que estábamos. Y nos decía que aprendiéramos a leer, porque era lo más importante que debíamos de saber para que no fuéramos trotados los hombres por los demás hombres, que eso nos pasaba en Nicaragua con la intervención yanqui. Y fue viajar por todo el país, a los lugares más recónditos, a la montaña, a la costa atlántica, al campo, en la ciudad, qué sé yo, registrando cómo estos chiquilines de escuela secundaria hoy le enseñaban a leer y escribir a todos, ¿no? A los campesinos. Una mano jovencita agarrando una mano tosca que tiene un lápiz. Siguiendo. A ver, don Juan. Sí, usted lo lleva bien, está perfecto. A ver, le vamos a ayudar. Después de la guerra, después del hambre, después de lo que pasó, llegaban estos camiones llenos de chicos a enseñar y a trabajar con ellos y aprender a trabajar, porque los chicos aprendían, enseñaban y a su vez recibían oficios. Bueno, nosotros le podemos enseñar lo del campo, le podemos enseñar a carbonear, o sea, al machete, o sea, la poda, como no. Sí, claro, es que ellos deben de aprender lo que nosotros sabemos. Cómo se hacían los ladrillos, cómo se hacía la cerámica, o cómo se trabajaba la madera, o cómo se hacía. Ese es el tiempo más extraordinario de una revolución, porque es donde todos enseñan y todos aprenden. No nos tomaban en cuenta en nada de producción ni nada, ni sabíamos lo que... Nada. Todo el tiempo íbamos a cortar algodón para el rico nada más. Nosotros no sabíamos lo que era esto. Después que se hizo la cruzada de alfabetización, se hizo una encuesta, era realmente un sistema de talleres a nivel de todo el país, para que la gente dijera cómo tenía que ser la educación que querían para Nicaragua, la educación para la nueva Nicaragua. Y fue una cosa extraordinaria, un esfuerzo de movilización de organizaciones sociales, de partidos políticos, de comunidades. Y yo estaba en el equipo de sistematización y análisis. Trabajamos con el material primario que salía de los talleres. Ahí realmente veías el pueblo nica hablando. De ahí salieron las directivas de lo que fue la gran reforma educativa nicaragüense hasta prácticamente el año 90. Leer periódicos sobre agricultura para seguirse adelantando uno mismo. Porque sobre la letra uno mismo va comprendiendo pues y va conociendo más letras. Un pueblo en revolución es un pueblo que pone lo mejor que tiene sobre la mesa. Y yo creía un poco en esas cosas, pero hoy lo vi. Es verdad. Guerrillero de la alfabetización, yo te doy la bienvenida con todo mi corazón. Llegaste a la montaña marcando paso por paso, de camino en camino, siguiendo siempre las huellas de Augusto
Y si nosotros pensamos en una revolución, hay que pensar en una revolución, siempre en una revolución cultural. Todos los pueblos nuestros de América Latina necesitan levantar el nivel cultural. La revolución es la cultura, la revolución es realmente ejercer la educación y tener la posibilidad de recibir la educación. Y esa es la revolución en el futuro. Podemos afirmar con seguridad y orgullo que la tarea que nos fue asignada desde los primeros días de la victoria ha sido culminada. Y en nombre de todos los combatientes de la alfabetización, decimos, hemos cumplido. ¿Cuáles son las próximas tareas? Después de la campaña de alfabetización, la relación con los nicas seguía constantemente. Y siempre había idea de hacer cosas y de proyectos. Y querían hacer un documental sobre una campaña de alfabetización económica. Y se me ocurrió una idea del compa Clodomiro, que fuera un personaje, que fuera un nica, que le hablara a la gente. Bueno, compa, anduve oyendo por ahí que dicen que no se entiende esto de la economía. Así que me dije, vamos a ponernos las pilas y a explicar esto de la reactivación económica. Y lo que queremos decir cuando hablamos de la nueva economía sandinista. No se me ponga chusmón, compa, que no es tan difícil. ¿Se acuerdan, compa, en la época de Somoza, cómo era esto de la economía? Maldito. Entonces pensé en el grupo Cinesur de animación. Llamo a México y llamo a Liliana Masure. Lili, ¿se animan a hacer un documental de 20 minutos, dibujo animado, sobre la campaña que yo, la otra pegó un grito? ¡Ay, Dios! Bueno, ahora les cuento qué hace la nueva economía sandinista con lo que producimos. Y se desarrolla el compa. El compa sigue siendo un personaje recordado que nace de ahí. Y esto que queda es para hacer lo que tanto soñamos durante la guerra. Y antes, hermano, desde Sandino. Carreteras, escuelas, hospitales, casas, caminos, transporte. ¿Te das cuenta, hermano, por qué tenemos que producir más? Porque acordate bien, producción es mayor beneficio social y mejor defensa de la revolución. Estaba la gente con bandera roja y negra, nos recibieron. Cada uno llevaba un souvenir, como se dice, ¿no? El que no llevaba un loro, llevaba un canasto. Cuando ya llegamos a Managua, alguien pegó un grito. Mira, miren, nos levantamos. Eran todas fogatas, toda la carretera, habían quemado llantas. Estaba la pancarta atravesando la carretera que decía bienvenidos guerrilleros de la producción. ¿Puedo hacer una pregunta? Buen día. Estamos buscando alguna finca de café. Lo que pasa es que yo vine a cortar café en el año 80 por acá. A ver, en aquella época una se llamaba La Laguna. Aquí. ¿A dónde está La Laguna? Aquí. ¡Encontramos La Laguna! ¿A dónde está?
De ese puente iban a entrar, acá era la mera laguna. Pero así se llamaba siempre, sí, se llamó así. Y entonces ahí en la laguna no vamos a encontrar a nadie, no hay cortadores en este momento que estén cortando ni nada. Hay unos parceleritos chiquitos. ¿Ellos están cortando? Sí. Porque el café lo veo que está maduro. Todavía están verdes. ¿Están verdes? Sí. Que yo veo ya granos rojos. Pero poquito ralo. ¿Sí? Así que usted era capataz en aquella época. Sí. ¿Y con qué brigadas andaba? Era capataz mayor, ¿verdad? Y ponía 18 capataces menores. Ajá. Me acuerdo que ya estábamos acostadas, porque nos acostábamos a las 7. Y me acuerdo que vino la compañera y dice, arriba, arriba todo el mundo. Que vinieron los compañeros a bailar con ustedes. Sí. Entonces con un radio, lo poníamos en un megáfono, el radio, y ahí bailábamos. En medio de donde estaban los cafés, ahí bailábamos sobaqueados así. Ahí en la medida, yo me acuerdo. ¿Se acuerda usted, verdad? Sí. Todo eso terminó, ¿verdad? Eso era alegre en ese tiempo. ¿Verdad que era alegre? Ahí está lo que me dice el compañero, era alegre en esa época. Alegre. Es que voy a recordar mi época de escorta. Hace como 30 años yo venía a cortar acá, cuando veníamos las brigadas. El grano no hay que arrancarle la parte de atrás, porque ahí vuelve otra vez a crecer el grano el año que viene. Entonces hay que sacar el granito dándole vuelta, ¿ves? Así, ¿ves? Y se deja ese cogollito porque el año que viene ahí vuelve a crecer el café. Prueben un café maduro, muchachos. Esa combinación permanente entre poder contribuir un poquito y el dolor de ver todo lo que estaban haciendo, ¿no? La persistencia con que la contrarrevolución y los yanquis trataban de destruir esto en todos los espacios, también ahí, también en los cortes de café. La verdad que siempre me he vinculado con mi costado militarista, la verdad que es esencia mía, es esencia de mi formación. Nunca fui ni pretendí serlo, una política, entonces luego las milicias desaparecen, entonces las milicias pasan a ser la Policía Nacional y ahí nos solicitan. A mí me ponen a cargo transitoriamente, por muy corto tiempo, de la parte de personal de la policía, de lo que iba a ser la Policía Nacional. En la policía ya comienza a estructurarse, bueno, ya esto no es solo alegría, hay que trabajar mucho. Pero las anécdotas seguían, ¿no es verdad? Por ejemplo, en el cuartel central de lo que era la policía somocista, cuando triunfa la revolución, los presos pasan a hacerse cargo de la policía, pero había presos de todo tipo. O sea, no solamente presos políticos. Entonces era un soberano desastre. Organizar todo eso no fue fácil. Las milicias populares sandinistas se habían conformado para hacerle frente conjuntamente con el Ejército Popular Sandinista a las agresiones de la contrarrevolución y bueno, yo fui uno de los instructores de estas milicias, no tanto en lo político como en lo militar, porque también tenía que hablar sobre cuestiones vinculadas a Nicaragua. En realidad era un internacionalista y me sentía en Nicaragua como mi propia casa, ¿no? Pero nunca me hicieron sentir extranjero porque yo fundamentalmente no me sentía extranjero. Pero eso también tiene que ver con uno, ¿no? En el cuartel central de lo que era la policía somocista, estaba un chileno de jefe de ese lugar. Me dice, mira, voy a mandar a formar a todos los policías. Entonces manda a formar a todos los policías y él se para adelante y me pone a mí al lado ahí. Y eran uno con el lampazo como fusil, totalmente desarrapado, descalzo, un desastre total. Media, vuel. Porte, arma. 3 pasos, ver. Izquierda.
Yo regresé a los 3 o 4 meses y me dice, te voy a mostrar. Estaba todo pintado, las patrullas humildes pero en perfecto estado, todos uniformados, todos con su arma reglamentaria, formando perfectamente. Entonces daba muchísima vitalidad porque había un impulso tan grande, que se convertía en realidad lo que uno soñaba. Pero era ese impulso que este pueblo tenía y que solamente las revoluciones son capaces de darlo, ¿no? En Nicaragua no había servicio militar. Nicaragua, antes de la revolución, tenía una Guardia Nacional, que era una guardia mercenaria, y la forma es un apéndice de los norteamericanos, la Guardia Nacional. Al no haber servicio militar, la gente no tenía disciplina militar, no tenía disciplina castrense, no conocía cómo se manejaban las armas. El trabajo de la milicia es un trabajo de formación del pueblo, del armamento popular para hacerle frente al enemigo, digamos, ¿no? Por ahí, en un primer momento, las milicias se encargaron de conformar la retaguardia territorial de lo que podía ser una invasión. Y después, cuando llegó el momento de confrontar con la contra, se encargaban fundamentalmente de cuidar los objetivos estratégicos de la revolución, las fábricas y las usinas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Obreros y campesinos agarrados de la mano para aplastar de ese modo la contrarrevolución. Todo el pueblo sandinista grita, forjando su historia, pueblo, ejército, unidad, garantía de la victoria. Los militares argentinos no solamente estaban en Honduras apoyando a los contras, también estuvieron en Guatemala ayudando a lo peor del ejército guatemalteco. Estuvieron en Costa Rica, estuvieron en El Salvador. Y fueron el nexo entre la contrarrevolución y la CIA. Los primeros que le dieron $50.000 a la contra, que se lo había dado la CIA, fueron los militares argentinos. Ellos buscan determinados objetivos, que es perpetuar este sistema. Nosotros lo que queremos es cambiar este sistema. Es despertar y romper el bozal y las cadenas, es conjugar y sentir el verbo amar sin fronteras, es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso. Encarcela los sueños. Había muchas muertes, todos los días teníamos que ir a un entierro, a una vela. Entonces mi trabajo fue horrible, porque era ir a la morgue a esperar que vinieran los fiambres envueltos en plástico negro y llevarlos a los familiares. Eran unos cuadros, mirá, que espantosos. Yo cuando me mataron a mi hijo, me mataron a mi hermano, sufrí como decía el Che Guevara, me faltó un tantitito así para no volverme loca. Yo daría cualquier cosa por tenerlos vivos, daría cualquier cosa porque estuvieran acá conmigo, porque ellos eran amantes del mar. Yo creo que a veces me vine a vivir al mar para estar más cerca de ellos, porque ellos amaban el mar. Yo creo que a los combatientes hay que respetarlos, dar lo más valioso que tiene un ser humano, que es su sangre. Lo matan
a mi amigo del alma y además el paradigma del revolucionario, el paradigma del hombre nuevo, el que se entrega totalmente. Ambrosio cae vacunando en mayo del 86. Yo he llorado por Ambrosio amargamente, pero es como, bueno, una razón más para seguir peleando. No vamos a justo ahora a declararnos vencidos porque un compañero cayó. Yo recuerdo una noche, había un corte de luz en Managua y yo iba caminando a oscuras y pasé por 3 casitas donde estaban velando a otros tantos chicos que venían, eran cadáveres que venían del frente de guerra. Se vive con mucha rabia porque identificas claramente al enemigo. Entonces es como claro en ese momento. Por favor, no me lo maten a mi padre, le digo, porque es una gran grosería lo que le están haciendo. Ya me dieron cállate, bodida, me dieron ellos. Me llevaban allí cañonadas y a mi mamá. Allí la mataron a ella. Esa muerte era por algo, era por un proyecto, entonces es parte del costo que hay que pagar en una revolución. Este era Ambrosio y este es el equipo de salud del CUA, del Bocay. Una noche estábamos en el CUA y atacan el CUA. Y entonces lo que hacíamos en medio de la oscuridad fue levantarnos, vestirnos, cazar el AK, porque cada uno tenía su fusil y sabía dónde tenía que ir. Eso fue probablemente lo más duro que me tocó vivir. Y llevar nuestro hijo, vestirlo y llevarlo a la única casa de material que había, que era donde se dejaban los niños. Ahí nos separamos los 3 y nunca nadie supo en el momento si nos íbamos a volver a ver o no, pero yo me iba como tranquila, porque yo sentía que mi hijo no iba a quedar desprotegido, que la revolución se iba a ocupar. Mira, yo recuerdo cuando los americanos invaden Granada. Hubo una gran movilización hacia la sede de Naciones Unidas para protestar contra la invasión a Granada. Después nos desbandamos y volvimos. Yo volví a la casa, que eran las 8 de la noche, que ya en Nicaragua es tarde. Me bañé y me fui a dormir. Y en algún momento yo escucho que suena la reja de la casa y salgo y está doña Brunilda, que era la jefa del Comité de Defensa Sandinista de la cuadra, con uno de los Mejía Godoy, que era vecino, con Francisco Mejía Godoy, el pintor. Y me dice, hermano, vení, venga, don Carlos, venga, que tenemos información que los americanos están desembarcando en Puerto Cabezas. Y yo recuerdo, la expresión mía fue, ¡a la gran puta! Y entonces tenemos que reunirnos nosotros para ver cómo organizamos la defensa. Bueno, entonces volví y los chicos estaban durmiendo. Y entonces agarré un papel y dije, hijos queridos, me voy a una tarea de la revolución. Cualquier cosa, hablen con doña Brunilda. Lo puse sobre la mesa, apagué la luz e ingresé en la historia. Es decir, en ese momento, si vos querés, con música de fondo, yo le estaba entregando mis hijos a la revolución. Después fue todo, por supuesto, un malentendido, como siempre en la vida real, ¿no? Bueno, no hubo tal cosa, alguien que escuchó una información mala y macanudo. No pasó nada, pero en ese momento yo no tuve miedo, Sí, estaba en riesgo tu vida, pero también estaba en riesgo la vida de todos los otros nicaragüenses. No era solo vos el que te estabas exponiendo, estaban todos los demás. Y vos te sentías respaldado por ese montón de gente. Yo lo sentía así, como ser parte de un pueblo te hace sentir como mucho más fuerte. Hay una escena, creo que en la película... Estoy copiando bien, dame la noticia inmediatamente, cambio.
acerca de la muerte de un compañero a las 7 p.m. de ayer, un compañero de Lépada. Cambio. Decime por favor todos los detalles confirmados. Filmé ese plano y dije, ahora sí que cagamos, mano. Nos tenemos que retirar con el pueblo, nos tenemos que montañar. ¿Y cómo saldremos de esto? Entonces pensé ahí, sí, en mis hijos. Dije, puta, ahora sí que como a la bebé. Yo tenía una niña que era una bebé. ¿Qué querés? Acá estoy y acá para adelante. No hay para atrás, hay para adelante. Bueno, hace escasamente alrededor de una hora, pues, de una hora, el cuartel de Estelí fue tomado por asalto por escuadras del Frente Sandinista que operaban desde hace algún mes casi. Nos metimos ahí y fuimos a filmar. Llegamos 20 minutos después que había caído el cuartel, digamos, ¿no? Y el fotógrafo dice, no hay luz. Entonces le dice, ¿no podríamos hacer esto afuera? Sí, compa, vamos afuera. Ya, va a enseñarnos yo le gente viene nerviosa, cree que no le hacemos nada a la gente, viene todo nervioso, asustado. ¿Estamos maltratados? Ah, bueno, entonces calmate, oíste, que no somos asesinos. Tenga miedo. Ni golpeamos a nadie, torturamos a nadie. Así que calmate entonces. Estos son los compas que vienen a filmar la revolución, nosotros somos los combatientes. Todo estaba en una situación extraordinaria, digamos, en ese aspecto. Apenas entro, tengo que pasar al lado de un cadáver de un guardia. Lo tengo acá. Y no me impresionó. Mis hijos vieron por primera vez un cadáver cuando trajeron al colegio de ellos a un compañero más grande que había muerto en el servicio militar. Entonces es una cosa muy fuerte. Y eso también explica el resultado de la elección del 90. Porque en la racionalidad colectiva dijeron, bueno, si lo que estamos peleando es contra los aliados de Estados Unidos, si votamos por la candidata de Estados Unidos, se acaba la guerra. No podemos darnos el lujo de perder de vista a nuestros vecinos al sur. El Salvador está más cerca de Texas que Texas al estado de Massachusetts. Nicaragua está tan cerca de Miami, San Antonio, San Diego y Tucson como lo están esas ciudades a Washington, donde nos reunimos esta noche. Pero la cercanía geográfica ni siquiera comienza a decirnos de la importancia estratégica de Centroamérica. El gobierno de Nicaragua nos ha tratado como enemigos. Ha rechazado nuestros esfuerzos de paz, mesa a nosotros, a la Organización de los Estados Americanos y, lo que es más importante, al pueblo de Nicaragua. Declaro abierta la sesión especial para entregar en posesión la presidencia y vicepresidencia de la República a la señora Violeta Barrios de Chamorro. Queridos hermanos, aquí presente, hace su ingreso el presidente de la República, comandante de la Revolución, Daniel Ortega Saavedra, electo por el pueblo en las primeras elecciones libres de Nicaragua el 4 de noviembre de 1984. En este momento está haciendo su arribo doña Violeta Barrios de Chamorro, presidenta de todos los nicaragüenses. La mujer que le prometió a los nicaragüenses la paz, el perdón, la reconciliación, la hermandad. Un llamado a los aquí presentes, a nombre del presidente de la República, sobre todo a los simpatizantes sandinistas, que sean respetuosos y que no reciban con piedras como recibieron los simpatizantes de la UNO a su arribo aquí al estadio, a su comitiva presidencial. Sí prometo, si así lo hicieres, que la patria y la revolución os lo reconozcan, sino que ellas os lo demanden. Sí, ahora te tiene que poner la banda. Entiendo que le tiene que poner la banda a ella. Juramentación por la presidenta de la Asamblea Nacional al vicepresidente electo. Pero antes
el presidente saliente Daniel Ortega Saavedra impone la banda presidencial a la presidenta electa, señora Violeta Barrios de Chamorro. ¿Prometéis solemnemente, en nombre de nuestra patria, conservar la paz y defender los principios fundamentales de la patria y la revolución? Sí, prometo. Sí, prometo. Levanten la mano izquierda tiene. Si así lo hicieres, que la patria y la revolución os lo reconozcan. Después del 90 esto cambió, empezaron la grande galería, las grandes gasolineras. Ya llegaron los caitudos, como se les decía a los gringos, a los nicas que estaban en Estados Unidos se les llamaba gringos caitudos. Entonces llegaban todos hablando en inglés, masticando chicle, en los carros llenos de luces por abajo, con ruidos. La gente llegaba a Metrocentro solo para subir y bajar por las escaleras. Llegaban ahí y se sacaban fotos. Nunca habían visto una escalera mecánica. Yo no podía aguantar más. No podía ver que ese famoso hospital regional de Matagalpa, que era el orgullo nuestro, que era obviamente todo gratis, se había convertido en una empresa privada. Cuando en el 91, un año después de la derrota del Frente, organizaron un concurso de Miss Nicaragua y nos quisieron convencer de que por fin volvía a el elogio de la belleza en Nicaragua, ¿no? Y realmente nosotros que habíamos visto todo otro paradigma de belleza, toda otra referencia, que era una mujer bonita, una mujer comprometida, que tenía una cotona, que alfabetizaba, que estaba colgada en una torre poniendo líneas telefónicas o que estaba con un fusil amamantando, nos querían convencer otra vez que la única belleza es la de las Miss, la de los torneos, que se había interrumpido en Nicaragua en el 79. Yo escribí en ese momento algo en barricada que le puse de mises y musas, porque nosotros teníamos otras musas y no necesitábamos esas mises. Y así me fui a Nicaragua. Me fui a Nicaragua el 4 de enero con los chicos. Y uno dice, caramba, son 10 años. 10 años que... Y fueron 10 años intensos, digamos. No todos fueron lindos, pero todos como que uno tenía la fantasía de que todo lo que hacías tenía sentido. Aquí pasaba a pie por estas calles, sin empleo ni puesto y sin un peso. Solo poetas, putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero, estuvo preso. Ahora está muerto, no tiene ningún monumento. Pero recuérdenle cuando tengan puentes de concreto, grandes turbinas, plateados graneros, buenos gobiernos, porque él purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la Constitución, las cartas de amor y los decretos. Lindo, ¿no?
Así son las revoluciones, son hermosas y son terribles. Que ponen a la luz del día lo mejor que una generación tiene de sí misma, el heroísmo, el sacrificio sin límites, la solidaridad. Y son terribles porque eso va junto con enormes metidas de pata, con un sufrimiento terrible. Pero era ese impulso que este pueblo tenía y que solamente las revoluciones son capaces de darlos, ¿no? Yo soñaba con llegar al poder en la Argentina, pero nunca había soñado cómo sería una revolución triunfante. Lo mejor es la gente. La gente, el ánimo de la gente y la esperanza de la gente y de los ojos de esa gente. Un pueblo que tiene los ojos de la esperanza. Creo que fundamentalmente hay un protagonismo colectivo del cual yo orgullosamente me sentí parte durante muchos años. La pucha, sí valió la pena, claro que valió la pena. Nicaragua fue la luz de Latinoamérica. Cada uno tiene que saber en qué trinchera está. Esta unión entre sus combatientes y el pueblo, que yo, era posible, ahí estaba. No lo estaba leyendo en un libro, no me lo estaba contando ningún dirigente, lo estábamos viviendo nosotros.